Hola, soy José Ramón Hilera y en esta presentación vamos a tratar los principios de la integración continua. He dividido la presentación en 5 apartados. En el primero definiré lo que es la integración continua. En el segundo apartado presentaré una gráfica donde se muestra el contexto o entorno de trabajo que hay que tener en cuenta en los proyectos de desarrollo con integración continua. En el apartado 3 veremos los principios de la integración continua, enumerándolos y también describiéndolos uno a uno con detalle. En el apartado 4 comentaré algunos beneficios de la integración continua y terminaremos en el último apartado con algunos consejos para introducir la integración continua en los proyectos de desarrollo. Esta presentación se basa en un artículo del autor Martin Fowler, uno de los pioneros en el campo de la integración continua y el desarrollo ágil, que escribió un artículo en el año 2000 y una segunda versión actualizada en el año 2006 que está disponible en su página web. La definición que voy a utilizar la formuló Martin Fowler en el año 2006. Está en inglés en un artículo de este autor y lo que he hecho ha sido traducirla. En la definición hay 3 frases que podemos leer y la primera dice que la integración continua es una práctica de desarrollo de software donde los miembros de un equipo integran su trabajo frecuentemente. Normalmente cada persona integra al menos diariamente, obteniéndose múltiples integraciones por día. Aquí es importante resaltar que estamos hablando de una práctica de desarrollo de software muy utilizada actualmente y también, sobre todo, de ahí el nombre de integración continua, que se está integrando software constantemente. Es decir, estamos hablando del código fuente de un proyecto. Cada día los desarrolladores suben a un repositorio compartido el código fuente que han modificado durante ese día e incluso hay muchas integraciones en un mismo día. La segunda frase que forma parte de la definición de este autor es que cada integración es verificada por una construcción automatizada del software, incluyendo pruebas para detectar errores de integración lo antes posible. Bien, esto es importante que esto realmente sería muy difícil de hacer, de conseguir, si no dispusiéramos de herramientas que permitan automatizar la construcción del software, que son las que vamos a ir viendo en la asignatura que hacen posible el desarrollo con integración continua. Y la tercera frase de la definición lo que dice es que muchos equipos encuentran que este enfoque consigue reducir significativamente los problemas de integración y permite a un equipo desarrollar software más rápidamente. Este es el objetivo de la integración continua, es por un lado detectar errores y sobre todo que el software se pueda desarrollar más rápidamente. Para que sea posible llevar a cabo lo que indicaba la definición, necesitamos un entorno de trabajo que es el que voy a describir en esta diapositiva, utilizando una imagen que no es de Martin Fowler, pero que me ha parecido muy intuitiva y es la que voy a usar para explicar cómo funciona todo. En la parte de abajo tenemos a los desarrolladores, los que están creando código fuente en sus propias máquinas locales. Aquí la idea es que cada vez que un desarrollador hace cambios, los ha probado en local y quiere compartirlos con el resto del proyecto, integrarlos en el código fuente del proyecto en sí, pues lo que hace es enviar a una segunda máquina que no es la suya, sino que es un servidor compartido por todos, que se denomina servidor de control del código fuente o servidor de control de versiones. Después hay una tercera máquina que se llama servidor de integración continua, que es la que detecta automáticamente cada vez que algún desarrollador ha subido un cambio en el código fuente, lo detecta y activa un ciclo de trabajo llamado pipeline, en inglés tubería, en la que se va a ejecutar automáticamente la compilación del código fuente, las pruebas, el despliegue, para obtener el producto software final completamente funcional. Bueno, funcional hasta el punto hasta donde lleguen los cambios que se han hecho hasta ese momento. Todo este procedimiento, estos cambios de los desarrolladores, después el control de versiones y la integración, se repite diariamente, tantas veces como los desarrolladores hagan cambios en el código fuente. Para que todo esto sea posible, vamos a enumerar los principios que Martin Fowler, primero en el año 2000 y luego actualizó en el año 2006, enumeró sobre la integración continua, en los que se basa esta forma de trabajar, este proceso de desarrollo de software. Son 11 principios los que voy a comentar y desarrollar detalladamente en las siguientes diapositivas y aquí vamos simplemente a enunciar su nombre. El primero sería mantener un único repositorio de código fuente compartido. Segundo principio, automatizar la construcción, en inglés build.
Tercer principio, incluir pruebas automatizadas en el proceso de construcción. Cuarto, enviar cada día cambios, lo que se denomina en inglés hacer commits, al repositorio compartido de código fuente. El quinto, utilizar un servidor de integración para volver a construir el software a partir de cada commit, a partir de cada cambio que haya hecho un desarrollador. El sexto principio lo que dice es que hay que reparar inmediatamente las construcciones fallidas. El sexto principio, es necesario construir rápidamente. El octavo, probar en un entorno similar al entorno de producción. El noveno principio dice que todo el equipo debe poder obtener el último ejecutable del producto software que se está desarrollando. El décimo principio lo que dice es que todo el equipo puede ver lo que está ocurriendo en cada momento. Y por último, el principio número 11 lo que indica es que hay que automatizar el despliegue del producto software al entorno donde va a quedar funcionando en producción. Voy a ir describiendo con detalle cada uno de los principios. El primero era mantener un único repositorio de código fuente compartido. Aquí la idea es utilizar un repositorio compartido como sistema de gestión del código fuente, que asegure que todo el equipo de desarrollo pueda acceder al código y localizar cualquier archivo que necesite. En la imagen del contexto en el que se desarrolla la integración continua, recordemos que había un servidor que se llamaba servidor de control del código fuente, también se puede denominar servidor de control de versiones, que es del que estamos hablando. Aquí hay que tener claro que todo lo que se necesite para construir, generar el producto final, el ejecutable, debe estar en el repositorio. Estamos hablando del código fuente de la aplicación, el código para pruebas, el esquema de la base de datos, ficheros de propiedades o configuración, posibles ficheros de comandos o scripts de instalación, librerías externas, etc. Pero en el repositorio de código fuente, en este servidor, no debe estar el propio producto final. Es decir, no debe estar el ejecutable o no debe estar el fichero WAR si es una aplicación Java para web, etc. O si se está desarrollando una librería, pues no debe estar el fichero hard, sino solo el código fuente. ¿Por qué? Porque la idea es que después el servidor de integración continua compile de nuevo todo el código fuente para comprobar de que está funcionando y que no se han introducido errores, como veremos en algunos principios posteriores. Aquí hay que tener claro que cada desarrollador en su máquina local puede estar utilizando un entorno de desarrollo diferente. Por ejemplo, un desarrollador puede estar utilizando Eclipse, otro IntelliJ o Visual Studio, NetBeans, etc. Pero muchas veces lo que sí ocurre es que si se decide en un proyecto que se utilice el mismo entorno por parte de todos los desarrolladores y configurado de determinada manera, con un plugin concreto, etc., pues es posible que en el propio repositorio del proyecto se comparta la configuración de estos entornos de desarrollo. Otra cuestión es que el repositorio debe estar sometido a un sistema de control de versiones que permita crear múltiples ramas para manejar diferentes flujos de desarrollo. Se recomienda usar el mínimo de ramas posible y al menos hay que mantener una rama principal que se suele llamar rama master, o en el artículo de Martin Fogel, en el que no estaba todavía implantado, por ejemplo, el uso de Git, en el que ya todo el mundo está acostumbrado a llamar a la rama principal de un proyecto como master. En el artículo el término que se utiliza es mainline, pero podemos entender que se refiere a la rama que habitualmente llamamos master. Aquí la idea es que cada desarrollador trabaje en una rama diferente cuando hace cambios en el código fuente y que luego en el servidor del código se integre en la rama principal cuando se decida que esos cambios son correctos y son aceptables. El segundo principio lo que dice es que hay que automatizar la construcción de software. En inglés el término utilizado es build. La construcción consiste en convertir el código fuente en un producto ejecutable, lo cual puede implicar compilar, descargar librerías, mover archivos, cargar esquemas en base de datos, etc. Aquí ya hay que empezar a tener claro que vamos a tener que manejar en el caso de la integración continua, se manejan comandos, es lo habitual, trabajar siempre por comandos. Hay que utilizar una secuencia de comandos o un script desde una consola o intérprete de comandos, en inglés shell, de un sistema operativo. Por ejemplo, si estamos trabajando en un proyecto de Java y utilizando Maven como herramienta de construcción, pues ejecutaríamos el comando mvn package para compilar y empaquetar el producto generado a partir de un código fuente, por ejemplo, de una librería. Hay que tener claro que no se puede depender de un entorno de desarrollo, como Eclipse, NetBeans, etc. Cada desarrollador, como dije antes, puede trabajar de forma individual
con un entorno diferente. Pero la construcción a partir del repositorio compartido de código fuente debe poderse hacer sin ningún entorno de desarrollo, utilizando solo scripts de comandos. Esta es una idea que no está muy clara hasta que se está imponiendo esto de la integración continua, y es que no debemos ligarnos a un entorno de desarrollo. Muchas veces un desarrollador no sabe lo que está ocurriendo por debajo. Está acostumbrado a hacer clic en el botón de compilar, se compila, se genera, incluso se ejecuta la aplicación en el propio entorno de desarrollo. Bueno, pues eso, en el caso de la integración continua, debe cambiar esa idea. La idea es que todo debemos hacerlo por comandos, porque hay que volver a recompilar, probar todo fuera del entorno de desarrollo, en el servidor de integración continua. Recordemos de la imagen inicial que había un servidor de integración continua y había marcado un trabajo llamado build. Bueno, pues este sería la construcción. ¿Quién hace la construcción? Se haría desde el servidor de integración continua. El tercer principio de la integración continua dice que hay que incluir pruebas automatizadas en el proceso de construcción. Hay que crear un conjunto suite de pruebas para detectar errores, bugs. Bueno, en esta presentación recuerdo que me estoy basando en el artículo de Martin Fowler, que está en inglés, entonces lo que he hecho ha sido traducir, pero mantengo entre paréntesis algunos términos originales del artículo en inglés para que sepamos a qué nos estamos refiriendo. Por ejemplo, conjunto de pruebas es una suite de pruebas, prueba en inglés se utiliza habitualmente test, y errores, bugs. Bien, lo que dice este principio es que las pruebas deben poder ser ejecutadas con un simple comando, y el código fuente debe formar parte del código fuente del proyecto. Es decir, el código fuente de las pruebas debe formar parte del código fuente del proyecto para poder hacer las pruebas dentro del proyecto. En el artículo original a esto se denomina self-testing, autoprueba. ¿Por qué? Porque las pruebas están programadas como parte del propio proyecto, del propio código. La suite de pruebas debe fallar si una de las pruebas que incluye falla. Recordamos la imagen que estamos manejando del contexto. Entonces, después de la build de la construcción, nos encontramos que el siguiente trabajo a realizar sería el test. Bueno, aquí la idea es que si falla una prueba, se aborte todo el proceso. Todo el flujo de trabajo que estaba haciéndose de compilación, prueba, después despliegue, hay que abortarlo porque se ha detectado una prueba. Las pruebas unitarias son un tipo de pruebas y son un punto de partida. Por ejemplo, en Java, pues lo habitual es uno de los frameworks más habituales de pruebas unitarias es JUnit. En general esto se denomina XUnit porque cada lenguaje tiene su propio framework para pruebas unitarias. En el caso de Java, uno de ellos es JUnit, pero no es el único. Bueno, como mínimo hay que preparar y programar pruebas unitarias para probar parte del producto software. Pero no son las únicas, también hay que complementarlas, hay que preparar otras pruebas que abarquen todo el producto, no solo una parte, una unidad, que es lo que buscan las pruebas unitarias. Estas serían las pruebas funcionales o pruebas end-to-end, de punta a punta, digamos, de la aplicación, probar la aplicación completa, usando herramientas como por ejemplo Selenium, que es la que manejaremos posteriormente en este curso. Siempre hay que tener en cuenta que las pruebas demuestran la existencia de errores, pero no demuestran la ausencia de errores. Si ocurre que pasamos las pruebas con éxito, bueno, pues quiere decir que no se han detectado errores, pero no quiere decir que no los haya. Pero bueno, al menos siempre es mejor, como dice el propio autor, utilizar pruebas imperfectas que se ejecutan frecuentemente que las pruebas perfectas que no se ejecutan nunca. Es decir, siempre hay que hacer pruebas, aunque sean pocas o sean imperfectas, pero hay que probar. Lo que sí nos permiten las pruebas es detectar si existen errores. Es decir, si salta un error, está claro que existe ese error. Pero si no hay ningún error, no podemos asegurar al 100% que no haya ningún error. Puede ocurrir que hayamos olvidado cubrir una determinada parte del código para hacer una comprobación. Pero como digo, hay que probar, aunque sea con pruebas imperfectas, pero siempre será mejor que no hacer ninguna prueba. El cuarto principio de la integración continua dice que hay que enviar cada día cambios, hacer commits, al repositorio compartido. Cada desarrollador debe hacer cambios en una réplica de código fuente que tiene en su máquina local, compilar y probar en su máquina. Ahí puede instalarse pues algún entorno, si es una aplicación web, pues un servidor web pero propio o un servidor de base de datos, pero para hacer sus propias pruebas personales y locales. Y cuando haya hecho cambios en el código fuente y vea que no hay problemas, entonces puede subir los cambios
hacer un commit al repositorio compartido. Esto en la imagen que estamos manejando sería lo que está marcado como 1 y se enviaría los cambios a este repositorio de código fuente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues que haciendo esto frecuentemente los desarrolladores descubren rápidamente si hay conflictos entre los dos desarrolladores. Si un desarrollador acaba de subir sus cambios al código, al repositorio de código fuente y a continuación otro sube otros cambios que son incompatibles con los anteriores, se detecta en ese momento. Entonces, para reparar problemas rápidamente, la idea es encontrarlos rápidamente. Entonces, si estamos subiendo nuestros cambios, podemos detectar los posibles conflictos con otros desarrolladores o con el código que está en cada momento publicado en el servidor del código fuente, que debe estar siempre actualizado. Si los desarrolladores suben cambios cada mucho tiempo, hay un problema. Es que los conflictos permanecen sin ser detectados durante mucho tiempo y serán difíciles de resolver. Aquí la idea de la integración continua es que continuamente estemos enviando nuestro código fuente cambiado al servidor compartido. Además, los commits frecuentes animan a los desarrolladores a descomponer su trabajo en trozos pequeños, de pocas horas, lo que ayuda a un mejor seguimiento del progreso del desarrollo y proporciona una sensación de progreso. Entonces, si hacemos cambios pequeños y vamos subiendo los varios al día y vemos que se integran con éxito, que se vuelve a recompilar el proyecto, pues nos da la sensación de que estamos avanzando, porque vamos teniendo poquitos incrementos, poquitos cambios, pero muy frecuentemente. El quinto principio de la integración continua dice que hay que utilizar un servidor de integración para volver a construir el software a partir de cada commit. Es decir, debemos disponer de una máquina, que se suele llamar servidor de integración continua, que actúe como un monitor del repositorio. De tal manera que cada vez que un desarrollador envía un commit al repositorio, en la imagen que estamos utilizando, pues lo que está indicado como punto 1, el servidor debe detectarlo, el servidor de integración continua debe detectarlo, lo que se me indica aquí como punto 2, estos cambios, y debe arrancar una nueva construcción automática del producto. Es decir, este flujo de trabajo de build, test, compilar, probar, etc. Y esto se hace mediante la activación, la ejecución de un pipeline del proyecto. El pipeline no es más que el flujo de trabajo que se ha definido, o las fases que se ha definido que tienen que ejecutarse de forma automática cada vez que se detecte que ha habido un cambio en el código fuente. Al finalizar este pipeline o este flujo de trabajos, envía al desarrollador una notificación, normalmente por email, indicando si ha finalizado con éxito o se ha interrumpido por algún error. Sería lo que está indicado como el paso 3 en la imagen. Los desarrolladores reciben, o en este caso el desarrollador implicado en el cambio, un aviso de si se ha integrado, si ha sido integrado con éxito o si ha habido algún error. Entonces, si ha habido algún error, pues lo que tendrá que hacer es analizar lo que ha ocurrido, hacer cambios en el código fuente porque el error ha sido por su causa y volver a repetir el proceso. Volver a enviar los cambios y así hasta que en algún momento en una de las integraciones ya no ocurra ningún error. Aquí hay que tener claro que si una organización de desarrollo lanza construcciones regularmente a unas horas planificadas, por ejemplo cada noche, esto no es suficiente para considerarse integración continua. El punto clave de la integración continua es encontrar los problemas cuanto antes y por tanto lanzar construcciones muy frecuentemente, varias al día. Así que no, y además no planificadas, sino cada vez que tengo terminado un cambio en mi máquina local, mandarlo al servidor compartido del proyecto. El sexto principio de la integración continua dice que hay que reparar inmediatamente las construcciones fallidas. Aquí hay un autor como Ken Benck, muy conocido en el ámbito del desarrollo ágil y también en integración continua, que dice que nadie debe tener una tarea prioritaria más alta que la de reparar los errores en la construcción. La idea de esto es que cada vez que se detecte un desarrollador envía un cambio en el código fuente al repositorio, se lanza la ejecución del flujo de trabajos y se detecta que ha habido un error, este se debe comunicar, sobre todo al desarrollador, y debería ser tan urgente la reparación que todo el equipo debería parar lo que esté haciendo hasta que no se corrija ese error. La ventaja de utilizar un sistema de control de versiones, un repositorio como Git como servidor de control de código fuente, es que es muy fácil reparar la construcción revertiendo el último commit enviado al repositorio, es decir, volviendo el contenido del repositorio y código fuente a la situación de la última construcción sin errores. Lo primero que hay que hacer es eso,
Si estamos trabajando con ramas, esto es muy fácil porque en la rama master mantenemos la versión última que funciona y los errores entonces habrán ocurrido en unas ramas eh, complementarias, pero que no sea la principal. Pero bueno, la idea es que en cualquier caso es fácil en estos sistemas de control de versiones volver a la situación antes del error. Entonces lo que hay que hacer es volver a esa situación y el equipo no debe intentar reparar directamente sobre el repositorio compartido. El repositorio compartido no está pensado para que los cambios se hagan directamente sobre él, sino que lo que debe ocurrir es que el desarrollador que haya detectado el error por su causa debe corregirlo en su máquina local, hacer la reparación y volver a enviar un commit con los cambios y comprobar que la construcción se realiza ya correctamente. El séptimo principio es construir rápidamente. En la mayoría de proyectos el objetivo de realizar construcciones de hasta 10 minutos es razonable. Es decir, que desde que se arranca el pipeline o flujo de trabajos que se dispara una vez que se ha detectado que un desarrollador ha subido una nueva versión del código fuente, que ese pipeline, esos trabajos que se ejecutan en secuencia, compilación, prueba, etcétera, se hagan en un total de 10 minutos. Esta cifra es defendida por muchos autores, se puede encontrar mucha documentación en internet, pero bueno, es una cifra que no es mágica, con lo cual es orientativa. No tiene por qué ser exactamente 10 minutos. Lo que sí que hay que tener claro es que merece la pena reducir al máximo el tiempo, porque cada minuto que se reduzca la construcción es un minuto ahorrado para cada desarrollador cada vez que hace commits. Y la integración continua demanda muchos commits, con lo cual al final supone un considerable ahorro de tiempo. Hay que tener en cuenta que si hay desarrolladores, hay muchos desarrolladores en un proyecto enviando cada media hora o cada hora actualizaciones en el código fuente, pues eso supone cada envío al repositorio compartido es una construcción y consume un tiempo y se puede retrasar el commit del siguiente desarrollador, etcétera. El cuello de botella habitual son las pruebas, especialmente aquellas que necesitan el uso de servicios externos como una base de datos. Entonces lo que hay que hacer es, en estos casos, se puede pensar en separar la construcción en dos partes. Una parte con la compilación y las pruebas más sencillas, que son las pruebas unitarias, que puede producir un commit en el repositorio suficientemente estable para que otras personas, otros desarrolladores, puedan seguir trabajando con esa versión, y dedicar una segunda parte para las pruebas más largas o las pruebas funcionales o end-to-end, de punta a punta de la aplicación. También se pueden lanzar pruebas en paralelo si se dispone de varias máquinas que puedan trabajar simultáneamente. El octavo principio dice que hay que probar en un entorno similar al entorno de producción. Realmente el objetivo debería ser que el entorno de pruebas fuera exactamente igual que el de producción. Lo que ocurre es que muchas veces esto no es posible, pero en esos casos hay que ser consciente de los riesgos que se están asumiendo por cada diferencia entre el entorno de prueba y el de producción. Podríamos llevarnos después sorpresas cuando se instale la aplicación en producción que tiene algún problema y es porque en su día no se hizo una prueba en un entorno exactamente igual. ¿Qué significa que sean exactamente igual o que se dupliquen los entornos de prueba y de producción? Pues que hay que utilizar en las pruebas el mismo software de gestión de base de datos que se usa en producción, la misma versión del sistema operativo, las mismas librerías externas, los mismos puertos del servidor de producción, etcétera. ¿Esto cómo lo podemos conseguir? Pues ahora es muy fácil porque tenemos la posibilidad de utilizar máquinas virtuales o contenedores. El principio 9 dice que todo el equipo debe poder acceder al último ejecutable. Es decir, que todos los implicados en el proyecto deberían poder conseguir el último ejecutable y ser capaces de ejecutarlo. Por ejemplo, para hacer demostraciones, para hacer pruebas de funcionamiento, simplemente para ver lo que ha cambiado desde la semana anterior. Es recomendable almacenar los ejecutables en un almacén específico, en un repositorio, como Nexus, NPM, que son almacenes de artefactos que se llaman, o repositorios de paquetes. Y estos ejecutables no deberían estar en el repositorio del código fuente. En el diagrama que estamos utilizando como referencia, he añadido yo un nuevo elemento que es el almacén o el repositorio de ejecutables, al que debería poder acceder el servidor de integración continua para depositar en él los ejecutables que genere al realizar la construcción del software, a compilar y probar y generar el producto software ejecutable. Bueno, no siempre es un ejecutable, podemos estar haciendo una librería y entonces en ese caso sería pues el código
el código compilado de la librería. En desarrollos ágiles como Scrum conviene conservar en el almacén los ejecutables obtenidos en las diferentes iteraciones de los sprints. El principio 10 dice que todo el equipo puede ver lo que está ocurriendo. La integración continua se basa en la comunicación. Hay que asegurar que todos los participantes puedan ver fácilmente el estado del proyecto y los cambios que se han hecho. De esto es responsable el servidor de integración continua. Normalmente se utiliza una página web, en este servidor de integración continua, en la que se muestra visualmente toda la información con indicadores de colores que permitan distinguir cuando un trabajo, la compilación, la construcción, pruebas, etcétera, ha fallado. Se suele usar algún indicador en rojo, o cuando ha finalizado con éxito, un indicador, por ejemplo, en verde. Hay otros colores que se usan para situaciones intermedias, por ejemplo, para avisos, aunque no sean fallos importantes. También se debería poder ver el historial de cambios, funcionalidades añadidas, calendario, etcétera. Se trata de que todo el equipo conozca lo que cada miembro ha estado haciendo y cómo ha ido evolucionando el producto que se desarrolla. Estas funcionalidades son las que ofrecen habitualmente las herramientas que existen en el mercado para instalar servidores de integración continua y que veremos más adelante en la asignatura. El último principio dice que hay que automatizar el despliegue. Para hacer integración continua se necesitan múltiples entornos, uno para ejecutar pruebas unitarias, otro para probar integración, otro para pruebas de rendimiento, etc. Por tanto, es importante preparar secuencias de comandos o scripts que permitan desplegar la aplicación en cualquier entorno rápidamente. Hay que tener en cuenta que estos entornos son máquinas con sistema operativo, entonces lo que habrá que hacer es utilizar los comandos de esas máquinas para poder instalar, desplegar, conectar máquinas a otras, etc. No es necesario desplegar en producción cada día, pero tener preparado el despliegue automático ayuda a acelerar el proceso y a reducir errores. Un entorno puede estar basado en clúster de máquinas o nodos, por lo que se deben usar herramientas, por ejemplo Kubernetes, que faciliten el despliegue automático y gradual de lo que corresponda a cada nodo del entorno. En el diagrama que estamos usando como referencia del contexto de la integración continua he añadido un nuevo elemento que lo he llamado entornos de despliegue, al que se conecta el servidor de integración continua, porque es el encargado de desplegar la aplicación en los diferentes entornos, en los de prueba e incluso en el de producción. Martin Fowler, la persona que enumeró los principios de la integración continua que hemos estado viendo en las diapositivas anteriores, en su artículo también enumera algunos beneficios de la integración continua. Los más importantes son los que vamos a comentar a continuación, como es la reducción de riesgos, el problema con la integración diferida, entendiendo que integración diferida sería lo contrario a integración continua, es decir, cuando los desarrolladores hacen cambios en el código fuente, pero no lo integran en un repositorio común del proyecto hasta dentro de un cierto tiempo, por ejemplo de varios días. En ese caso sería muy difícil predecir cuánto tiempo llevará a realizar la integración, porque puede haber muchísimos cambios que hayan hecho en esos días y luego sea más difícil. Y también es difícil conocer en qué momento nos encontramos en el proceso de desarrollo. Se trabaja a ciegas. Cada desarrollador tiene su nicho de trabajo, sabe los cambios que ha hecho, pero no sabe lo que está haciendo el otro, lo que ha cambiado el otro, y no lo sabrá hasta que el otro, dentro de una semana, suba los cambios al repositorio compartido. Con lo cual, en ese caso, se dice que se trabaja a ciegas. Con integración continua se eliminarían estas situaciones de ceguera, lo que se conocen como blind spots, porque en cada momento todos los participantes conocen la situación actual, lo que funciona, lo que no funciona, los errores que se han cometido, cómo se han corregido, etc. Un segundo beneficio de la integración continua sería que reduce los errores, tanto en desarrollo como en producción. Esto hay que tener en cuenta que será cierto siempre que se diseñen buenas pruebas, por lo que es necesario mejorar constantemente el diseño de todas las pruebas y andar mejorándolas, actualizándolas cada momento. Y en tercer lugar, existe el beneficio de que ayuda a eliminar barreras entre clientes y desarrolladores. El despliegue frecuente permite a los usuarios obtener nuevas funcionalidades más rápidamente y pueden dar rápidas opiniones, feedback sobre ellas y generalmente ello redunda en una mayor participación en el desarrollo. Bueno, esto es un beneficio general también aplicable en el desarrollo ágil. Para terminar, vamos a dar algunas recomendaciones a tener en cuenta a la hora de introducir la integración continua en una empresa, en una organización que desarrolle software. Uno de los primeros pasos debe ser conseguir automatizar la construcción de las aplicaciones a partir del contenido del repositorio de código fuente. Lo que he comentado anteriormente,
Hay que olvidarse de los entornos de desarrollo, que están muy bien para trabajar en local los desarrolladores, pero al final hay que conseguir que todo la construcción del software, las pruebas, se haga mediante comandos. Para ello hay que conseguir herramientas como Maven o Gradle que permitan construir la aplicación completa con un único comando. Otra cosa a tener en cuenta a la hora de introducir la integración continua es que hay que introducir el diseño de pruebas automatizadas como parte del proceso de desarrollo. Hay que concienciar a los desarrolladores que deben crear el código para las pruebas a la vez que crean el código para la aplicación. Y para ello normalmente se utilizan herramientas que facilitan mucho la tarea, como JUnit, Selenium, etcétera, que permitan diseñar diferentes tipos de prueba. Y por último, otra recomendación es que hay que intentar reducir al máximo el tiempo de construcción de la aplicación, tratando de llegar a un objetivo de 10 minutos máximos. Como dije antes, bueno, es una cifra que defienden muchos autores, pero bueno, sería de ese orden lo que es desde que se lanza el pipeline, el flujo de trabajo de construcción, pruebas, etcétera, despliegue, hasta que finaliza. Entonces, fijándose un objetivo concreto, que no tiene por qué ser de minutos, pero puede ser similar, pues todo el mundo trabajará para optimizar el pipeline, el flujo de trabajo, para llegar a esta cifra, que se puede mejorar pues con máquinas en paralelo, como se ha comentado anteriormente. Bueno, y con esto termina la presentación. Hasta pronto.